tardes, mi nombre es José Vega Palacio y pertenezco al Centro Industrial de la Aviación. Soy aprendiz de SENAC con la ficha 2988147. Mi instructor es Jamer Anillo y hoy le vamos a hablar sobre la fuente de poder. En el aspecto teórico encontramos actividades de reflexión inicial. Como primera pregunta, explique qué enseñanza les dejó ver este video de reflexión inicial. En dicho video se habla de las tres referencias que existen, las cuales son la ATX, la TFX y la SFX. En dicho video se nos explica que la variación o la diferencia que tienen estas tres clases de fuentes entre sí, se podría decir que no es ninguna, ya que ellas varían en cuanto a tamaño y diseño, puesto que la variación de potencia es igual para todas y manejan la mayoría de las mismas clases de pines, que sería una de 24 pines y la otra puede ser de 4 de 8, ya que estos pines se pueden juntar o separar. ¿Usted qué piensa que si hay más tipos de fuentes de poder? Yo diría que sí, se entiende que sí, pero ya que habló de las fuentes de poder, o sea, yo diría que sí, pues porque no se habló de las fuentes de poder que tienen los portátiles, ya que las fuentes de poder que existen son variaciones o actualizaciones de las anteriores. Pues entonces ya diría que sí. Por eso es porque falta la de la... En el video nos habló de la fuente de poder de los portátiles. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. ¿Cuál es la función principal de una fuente de poder? Su función principal es suministrar energía al computador convirtiendo los 120 voltios a 5 voltios y 12 voltios que no son comunes ni utilizados. Como función principal se puede decir que es depurar el calor que emite o que genera el computador para que así sea expulsado por sus ventiladores. ¿Con qué otros nombres se conocen la fuente de poder? Enunciados. La fuente de calor también se conocen como fuente de alimentación y fuente de encendido mecánico. Es necesario reemplazar una fuente de poder por otra del mismo. Sí, se tendría que cambiar por el mismo modelo para que siga su funcionamiento tal cual. ¿Cuáles son las características que debes tener en cuenta al adquirir una fuente de poder? Como características principales a la hora de adquirir una fuente de poder, debemos tener en cuenta la ficha técnica, es decir, el voltaje, características del PC y el modelo y la marca. Pues esto, ya que si la fuente de poder no, si por ejemplo tú tienes una gráfica muy potente o otros componentes muy potentes para la PC, si tú compras una fuente de poder barata, por decirlo así, no estaría funcionando correctamente, ya que en cualquier momento se te puede frenar o se te puede empezar el computador a dar reinicios como tal y no estaría funcionando correctamente. En el peor de los casos, pues te llegaría hasta quemar la gráfica. Enuncia una tabla de 4 diferencias entre voltaje alterno y voltaje directo. Pues como vemos, el voltaje alterno es un tipo de corriente con flujo eléctrico variable y el voltaje directo
es un tipo de corriente flujo cuyo flujo eléctrico se mantiene constante. En voltaje alterno tiene mayor eficiencia de uso, aprovecha con fines domésticos e industriales y se puede convertir a corriente directa. Y en voltaje directo se almacena en forma de batería, es más segura y permite su uso en múltiples dispositivos sin depender de la conexión. Actividades de apropiación de conocimientos y contextualización y teorización. Realice una tabla comparativa donde indique 5 formas o métodos existentes para generar corriente. Tipos o métodos de energía. En esto tenemos la energía fotovolcánica, que se dice, la energía fotovolcánica se obtiene a partir de la radiación del sol en forma de luz, calor y rayos ultravioletas. La energía eólica. La energía del viento se transforma en electricidad a través de un aerogenerador eólico. Energía eólica marina. Se aprovecha la energía del viento en el mar para generar electricidad mediante una instalación de molinos eólicos en el mar, anclándolos en el fondo o cada vez con más modernos y menos invasivos de flotación en el mar. La energía hidráulica. La energía hidráulica aprovecha la energía mecánica del agua en el movimiento para transformar en energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas. Y la energía geométrica. La energía geométrica aprovecha el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. De acuerdo con las siguientes gráficas, identifique la marca. Bueno, la marca a simple vista podemos ver que es Micronic, el modelo, donde podemos observar en la imagen, el modelo vendría siendo WWATX. El serial, que lo podemos encontrar en la parte superior izquierda, sería 2012 11 1205 007 y la potencia es de 230 watts a 600 watts. Investigue qué significa esto que está señalado en rojo. Pues, según la investigación que se realizó, se puede decir que es un certificado de control de calidad. Investiga con el tester cómo se utiliza el tester, para medir voltaje AC y voltaje DC. Toma tu multímetro y conecta la punta negra del jack y la punta roja. Coloca la perilla en el multímetro 2 voltios en rango DC. DC es corriente continua y AC es corriente alterna. Afirma las puntas en los términos positivos y negativos de la batería aplicando un poco de presión. La punta negra habitual se conecta a tierra o negativo y la roja a positivo. Si tiene una batería nueva, deberías ver el alternador 5 voltios en el display del tester. Realice una tabla y escoja dos fuentes de poder actuales colocando el precio y las características. Pues acá yo me dirigí a Mercado Libre, que es una página de compra en línea donde podría apreciar directamente las características de la fuente y su precio actualmente. Por un lado tenemos la fuente de poder ATX de 790 watts, 2 voltios, color plateado. Esta tiene costo de 42.000 pesos, 42.475 pesos. Y sus funciones principales
serían que las características principales, perdón. La marca es una Monster Tech, modelo ATX 790 watts y potencia de salida 790, color plateado. Su tipo de fuente de alimentación es ATX. Y por otro lado tenemos la fuente de poder ECBA Supernova, que cuesta 1.579.900. Las características principales, que la marca es ECBA, la línea de Supernova P2, modelo 1600 P2 y la potencia de salida es 1600 watts. Podemos darnos cuenta que es mucho más voltaje que el anterior. El tipo de fuente de alimentación es una ATX y el tipo de refrigeración es por aire. Investigue y entregue evidencia de cómo se diagnostica una fuente de poder. Bueno, esa es mi opinión personal. Lo más habitual, o sea, a primera medida de cómo se identifica una fuente de poder, es que directamente, si está dañada, no te va a encender el PC. Y si en caso tal prende, y sabemos cómo queremos saber si la PC está dañada, cómo queremos saber si la fuente de poder está dañada. Pues dicha fuente de poder, a medida que el PC está encendido, te puede dar lagazos, te puede dar que en cualquier momento se te reinicie el PC, y como esto puede ser diagnóstico de que la PC se está dañando. O los fallos en la fuente de alimentación son muy habituales, sobre todo una fuente de alimentación de gama baja, ya que incorporan pocas protecciones contra su fluctuación de la corriente eléctrica que alimenta en la mayoría de las viviendas de todas las ciudades existen decibeles de tensión y mayor tensión a medida. Es decir, que por el flujo de corriente que existe en la mayoría de las viviendas, por decirlo así, puede haber aumento y disminución de decibeles, y pues si la fuente de corriente no es muy buena, esos aumentos y desaumentos de corriente pueden generar estragos en tu PC. ¿Por qué? Porque la fuente de poder no cumple con la seguridad o la protección que te da una fuente de poder de mayor presupuesto. Gracias.